Pues muy buenas tardes a todos y una gratitud especial que con este día tan desabrido que tenemos, pues hayáis hecho este esfuerzo de venir a participar en este homenaje a nuestro Santo Tomás de Aquino al final del año jubilar. Hemos tenido un año jubilar que se ha extendido por 2 años, nada menos, pero todavía estamos en 2025, que es el año que se cumple en él el nacimiento de Santo Tomás. Nació en 1225. Y nosotros queremos dedicarle un recuerdo en esta tarde, repasando un poco el significado que tuvo Santo Tomás de Aquino en la Iglesia de su tiempo y el significado que tiene en nuestro propio tiempo. También tiene un significado, trataremos de ponerlo de relieve. En esta charla que vamos a tener puede comenzarse con 2 preguntas. ¿Qué significó para su época y qué significa Santo Tomás de Aquino para la nuestra? Santo Tomás de Aquino vivió desde 1225 a 1274. 49 años nada más. Vivió 49 años, por tanto, una época en la que él vive muy corta, del siglo XIII. Por 4 años tan solo no fue contemporáneo de Santo Domingo, que murió en 1221, pero sí fue plenamente contemporáneo de San Raimundo de Peñafort, que es el patrono de los juristas católicos. Fue contemporáneo de San Alberto Magno, el doctor universal, no solo porque cultivó ciertamente la filosofía y la teología, sino muchas otras ciencias para aquel tiempo que no las habían cultivado los cristianos hasta él. Fue contemporáneo también de nuestro rey Jaime el Conquistador. Cuando Jaime el Conquistador entró en Valencia en 1238, pues Santo Tomás de Aquino ya cumplía los 15 años de edad. Culminaba entonces los estudios en el monasterio benedictino de Monte Cassino, porque pasó muy pronto. Cuando era un niño, 5 años se calcula que tenía, cuando fue al monasterio de Monte Cassino para estudiar las primeras letras e iniciarse, sin duda, en la vida cristiana, preguntando con tanta insistencia como lo hacía a aquellos monjes, ¿quién es Dios? Era la preocupación ya de Tomás de Aquino niño. Fue pues nuestro personaje un hombre plenamente del siglo XIII. Esta centuria recogía el esfuerzo que se hacía en el mundo occidental, que se proponía llevar a la Europa cristiana hacia un momento de esplendor. Se pugnaba por una separación de campos en el siglo XIII ya claramente, una separación de campos entre lo político y lo religioso, entre la filosofía y la teología, entre la vida en los campos, la gente vivía generalmente en los campos, a la vida en las ciudades y en las ciudades amuralladas, entre la vida tibia que se seguía con bastante frecuencia en el seguimiento del ideal cristiano y una renovación con la consulta de las fuentes, sobre todo de la Sagrada Escritura, que en lo religioso llegó a una
Renovación, decíamos, del mundo clerical, del mundo religioso y del mundo laical. Van naciendo nuevas órdenes religiosas que no tendrán ya la regla benedictina como base, como por ejemplo la orden cartujana y después estas dos órdenes que son propiamente del siglo XIII, la orden dominicana y la orden franciscana. Se vivía en una época de cristiandad, sin fronteras, sin necesidad de pasaportes ni salvoconductos para ir de una parte a otra. Todo era universalidad cristiana, con la teología como reina de todas las ciencias, con la entrada del pensamiento griego y musulmán, con las universidades a la cabeza de las cuales estaba la Universidad de París, con la creación de estas dos órdenes, decíamos, de San Francisco y de Santo Domingo. Nació Tomás, hijo de Teodora y Landulfo, señor de Aquino, en el castillo de Rocaseca, del que quedan todavía ruinas en la montaña, no lejos de Nápoles, y nació, decíamos, en 1225. Todavía muy niño, fue enviado a formarse al monasterio de Montecassino y transcurrió allí unos 9 años. Desde que tenía 14 hasta los 19, se inscribió en el Studium, o en la universidad, podíamos decir, de Nápoles, y durante 5 años, desde esos 14 años hasta los 19, durante 5 años se adentró en el conocimiento de la filosofía de aquel tiempo, o las llamadas artes liberales de su tiempo. El joven universitario Tomás conoció a los frailes dominicos allí en Nápoles y pidió la entrada en su orden. Fue esto cuando tenía 19 años, un año después de la muerte de su padre. Pero su madre Teodora lo sacó a la fuerza del noviciado dominicano, que no había ni siquiera comenzado. Lo adelantaron sus hermanos en camino hacia Francia y lo devolvieron al castillo de Rocaseca, donde había nacido y donde vivirá recluido durante 1 año entero. Pero Tomás no perdió el tiempo en esa reclusión de Rocaseca, al lado de su familia, sin duda alguna. No perdió el tiempo, profundizó en la Biblia. Algunos dicen que grandes partes de la Biblia se las aprendió de memoria en ese año, y profundizó en un libro que venía a ser algo así como un manual para estudiar el mundo de Dios, el mundo creado y la humanidad dentro del mundo de Dios y el mundo de la creación. Ese manual era el de las sentencias del italiano Pedro Lombardo, que fue canónigo de París y que fue también obispo de París. En aquel momento, el que un italiano fuera obispo de París no llamaba gran parte la atención, porque no había todavía naciones. Se formarán un poco más tarde. La universalidad veía con plena aceptación de que los de un país, por ejemplo de Francia, fueron obispos de Palencia en España y los italianos fueran obispos de París. Pedro Lombardo escribió un libro de las sentencias
en el que recogía el pensamiento de los autores cristianos desde el principio mismo, sentencias de los grandes doctores de la Iglesia, de los grandes pensadores del cristianismo, y en este libro lo estudia él bastante detalladamente en esa reclusión de Roca Seca, cuando no le dejaban ir a ese noviciado de los dominicos. Su madre estaba muy contraria, le parecía que era una verdadera locura que se quisiera hacer dominico. Aquellos pobres, la pobreza era un elemento fundamental de los dominicos, aquellas personas dedicadas al estudio, cuando los monjes no podían dedicarse al estudio, aunque hubiera habido monjes que estudiaran, pero no era el estudio una dedicación normal para los religiosos, tampoco aquellos religiosos que se dedicaban también a predicar de una parte para otra. Esos lo consideraban unos vagabundos que iban por ahí, pues más o menos para salirse un poco de su vida normal, reglamentada en los monasterios. Le parecía que eso era una locura para su hijo y lo tuvo encerrado un año entero. Pero él en ese año, decíamos, aprovechó muy bien el tiempo y por otra parte se convenció todavía más de que Dios le llamaba a esta orden. Y a su madre no le quedó más remedio que decirle, pues vete, ya que te has encabezonado con eso, vete a la orden dominicana. Y el maestro de la orden, el superior general, lo llevó hacia París para que hiciera el noviciado en Francia y no se les ocurriera a sus familiares llevarlo de nuevo a la zona de Nápoles. En París se encontró con un convento que había fundado con mucha detención, con mucho cuidado, Santo Domingo. Había enviado desde los primeros que dispersa Santo Domingo, que fue en 1217, entre los primeros que dispersa, los más numerosos fueron hacia París, en dos etapas. Unos fueron por un camino, otros por otro, pero ya llegaron a París un grupito de frailes, entre otros uno que fue fundador del convento de Valencia, Fray Miguel de Fabra, que está enterrado en el altar debajo del altar de Santo Domingo, en la Basílica de San Vicente Ferrer. Ese fue de los primeros enviados por Santo Domingo a París. Allí se encontró con ese convento de Santo Domingo, un convento que estaba ya incorporado a la universidad. Y uno de los profesores más destacados era Alberto Magno. Se lo encuentra en ese tiempo, recibe sus clases también y con Alberto se dirigirá a los 3 años de estar en París hacia Colonia para fundar otra universidad en Colonia. En Colonia fue no solo discípulo, sino auxiliar de cátedra de San Alberto Magno. Y allí pasó otros 3 años de formación. Cuando terminaron esos 3 años, devolvieron a Santo Tomás de Aquino hacia París para que hiciera el doctorado en teología. Pero no solamente en 4 años que fue haciendo ese doctorado, no solamente se dedicó a buscar sus fichas, a buscar el pensamiento de tantos teólogos, a profundizar en el libro de las sentencias, del que dio clase desde luego, sino que Santo Tomás se preocupó de hacer a fondo aquel doctorado que era una especie de habilitación para la enseñanza superior, y en París dio clase hasta los 34 años de edad. Esa fue una etapa muy importante
en la vida de Santo Tomás de Aquino. Un contemporáneo de Santo Tomás, que se llamó Guillermo de Tocco, pues nos ha dejado los rasgos físicos de Santo Tomás, que a veces pues se colocan unas características de su modo de ser, muy flemático, pero se ve que no era nada de eso. Vamos a fijarnos en lo que dijo un contemporáneo que hasta escribió una vida que servirá para la canonización de Santo Domingo. Era alto de estatura, corpulento, se mantenía erguido, su rostro era de color trigueño, la cabeza grande y estaba un tanto calvo. Su complexión corporal era extremadamente delicada y a la vez poseía un ánimo muy fuerte, una voluntad tremenda. A los 27 años volvió de Colonia, decíamos, a París, con la encomienda de prepararse para el doctorado en teología. Enseñó el libro de las sentencias, aquel libro que le había acompañado en su reclusión en Rocaseca. A los 4 años, después de 4 años, recibe el doctorado. Como maestro universitario enseñó en París, decíamos, hasta los 34 años. Su ocupación principal fue la oración, el estudio y la enseñanza. Fue un buscador de la sabiduría. La sabiduría es para Santo Tomás propiamente algo característico de Dios, pero que se comunica. La sabiduría es propia de las 3 divinas personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esa sabiduría se apropia al Hijo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo o la Palabra de Dios. En él se mostraban las realidades divinas para el conocimiento y la vivencia del misterio escondido en Dios. La huella de Dios está marcada por todo lo creado. En París comenzó a escribir la llamada Suma contra Gentiles, en la que se ha querido ver como un manual para los misioneros, especialmente presentes en el mundo judío y en el mundo musulmán. Pero es mucho más que eso, un manual para misioneros. Continuó en este libro la búsqueda de la verdad, que es el bien de la inteligencia, y buscó la verdad allí donde podía hallarse, así lo demuestra en el libro, en cualquier cultura, en el pensamiento filosófico, entre los judíos y los musulmanes. En el último fin del universo buscó la sabiduría. La verdad de Dios es la verdad por antonomasia. Entre todos los esfuerzos humanos, escribía, hay que destacar el estudio de la sabiduría, que es el estudio más perfecto, el más sublime, el de mayor importancia y utilidad, el más gozoso también, porque el estudio de la sabiduría es la fuente de la alegría. Su propósito en esta obra contra los gentiles, comenzada en París y llevada entre manos durante varios años, fue el de seguir al alcance de la sabiduría, aunque semejante ruta excediera a sus propias fuerzas, así lo escribía, y dirigirse hacia la verdad que profesa la fe católica fue su meta. Quería poner de manifiesto la fe y eliminar
los errores contrarios a la fe. Los napolitanos quisieron que Tomás dejara París y se fuera a su tierra. Tenía ya 34 años y permaneció en aquel studium, en aquella universidad de Nápoles, durante 2 años. En esos 2 años, recibió a un fraile que iba a ser su secretario de por vida, Reginaldo de Piperno. Le acompañó siempre, hasta el final de su vida. Fue fidelísimo a Santo Tomás y un amanuense para todo lo que iba dictando Santo Tomás. La provincia dominicana de Italia, la que llamaban provincia romana entonces, a Santo Tomás le nombró predicador general. Fue en 1260. Tal distinción le facilitó participar en los capítulos provinciales en Orvieto, en Perusa, en Roma, en Viterbo, en Anagni, en Todi, en Lucca y nuevamente en Viterbo. Se celebraban los capítulos provinciales todos los años. Así Santo Tomás tuvo una oportunidad de conocer no solo ciudades por lo externo de las mismas, sino conocer la fisonomía de aquellas personas diversas, porque Italia ha sido siempre una nación muy diferente. La unificación de Italia sabemos que se hizo muy tarde, en 1870, nada menos. Santo Tomás adquirió grandes conocimientos en aquellos viajes e influyó grandemente también en la orden dominicana en tierras de Italia. Puede creerse que no le llegó muy hondo ese título que recibió de predicador general. Tal expresión no se encuentra nunca en sus obras. Podía haberla utilizado, pero no se encuentra nunca. Pero él se entregó a la predicación de varios modos. Fue una tarea que la consideró como una exigencia de su vocación dominicana. Estaba convencido de que el predicador no debe predicar a los demás lo que él mismo no hace. Así lo dice. Debe salir de lo oculto de la contemplación a lo público de la predicación. El predicador ha de beber antes en la contemplación lo que después está llamado a difundir en la predicación. Durante 4 años, desde los 36 a los 40, fue profesor en Orvieto, donde estaba la curia de Urbano IV, la curia papal. En Orvieto compuso el oficio del Corpus Christi. Se da por seguro que fue Santo Tomás el que compuso ese oficio del Corpus Christi, esos himnos maravillosos que todavía cantamos, Pange lingua gloriosi, tantum ergo sacramentum, esas antífonas, o sagrado banquete en el que Cristo es nuestra comida. Esa es la antífona de vísperas de el día del Corpus Christi que compuso Santo Tomás de Aquino. Se encontró en aquella ciudad de Orvieto con su antiguo maestro Alberto Magno, que se presentó ante el Papa para ofrecerle su dimisión al obispado de Ratisbona. Y lo consiguió. San Alberto fue obispo muy poco tiempo, hasta que, según le había encargado el Papa, pacificara un tanto su diócesis. Necesitaba de paz aquella diócesis y después de hacer esa labor presentó su dimisión al Papa. Durante 4 años, por lo tanto, estuvo allí en Orvieto. De los 40 a los 42 estuvo en Roma, en el Studium o Universidad también del convento de Santa Sabina.
en Roma, en el Aventino. Allí escribió la primera parte de la Suma Teológica. Esa primera parte es algo así como un compendio de todo lo que había escrito antes, incluso dándole una nueva lectura a todo lo que había escrito antes. Y escribe la Suma precisamente para, dice él así en latín, para los novicios, los que empiezan a estudiar la teología. Es la obra cumbre de Santo Tomás de Aquino, sin duda alguna. Es considerada esta obra como la obra clave de Santo Tomás. Entendía que las disciplinas filosóficas pueden ser investigadas por la razón humana. Santo Tomás hace una apuesta por las fuerzas que tiene la razón humana. No hay que hacer un fideísmo, no hay que ponerlo todo en el ámbito de las creencias, no, hay muchas cosas que la razón humana puede descubrir. Por ejemplo, la existencia de Dios. Puede descubrir la existencia de Dios la razón humana. Entendía que esas disciplinas filosóficas pueden ser investigadas por la razón, pero la plena orientación del hombre hacia Dios, como a su fin, excede la comprensión de la inteligencia, de la que estamos dotados y que tenemos que usarla, claro está. El hombre necesita abrirse a la revelación que le sobrepasa por completo, que sobrepasa los alcances naturales que tenemos. Aunque hay que decir que fue muy conveniente que Dios revelara aún lo que la razón humana puede descubrir, porque tales verdades, naturales en definitiva, pero tales verdades son captadas por pocos, después de mucho tiempo, después de mucho esfuerzo y todavía mezclada de muchos errores. En la Suma, Santo Tomás trató de las verdades que es necesario creer y de las virtudes que hay que practicar para alcanzar la perfección. De los 42 a los 43 años estuvo en Viterbo. Dejó Orvieto, se fue hacia Roma y de Roma pasa a Viterbo, donde también estaba la curia papal en aquel momento. Y allí se encontró con un dominico que dominaba muy bien el griego. Santo Tomás llevó una alegría enorme de encontrarse nada menos con un fraile que dominaba a la perfección el griego, Guillermo de Moerbeque. Y este dominico le tradujo al latín, con una muy buena traducción, las obras de Aristóteles. Ahí se mete Santo Tomás de lleno a estudiar al filósofo Aristóteles. Fue Santo Tomás un pionero en el estudio directo y continuado, nada menos que escribió 12 comentarios a las obras de Aristóteles, es decir, comentó 12 obras de Aristóteles, pero a partir de la traducción que le hace Guillermo de Moerbeque, a partir de la traducción que le hace del griego al latín. Se lo encuentra en Viterbo, así que hizo un buen viaje a la curia papal de Viterbo para encontrarse con este hermano que le facilitó ese contacto, y contacto muy serio, muy continuado, con las obras de Aristóteles. Siguiendo a Aristóteles, escribía que los jóvenes son de buena índole, eso lo decía Aristóteles, tenía una visión bastante optimista de la juventud. Son de buena índole, los jóvenes. Tienen mucho de futuro y poco de pasado. Miran más hacia el futuro los jóvenes. Tienen un gran corazón
Y eso es verdad, lo hemos visto en la Dana. Tienen un gran corazón, son animosos y de buena esperanza. Captan fácilmente lo que cae bajo el dominio de la imaginación. Lo captan fácilmente. Con facilidad se hacen amigos. Y con facilidad también los dejan a un lado. Así, comentando un poco las obras de Aristóteles y bebiendo un poco en la sabiduría aristotélica, escribía Santo Tomás así. A los 44 años volvió a París, deja Italia y se va de nuevo a Francia. Vuelve a París y enseña por 3 años. Este ir y venir de Santo Tomás, en definitiva, estaba motivado por que los superiores, particularmente el superior general, quería que Santo Tomás hiciera todo lo posible por iluminar su mundo. Los papas lo querían que iluminara tantas cuestiones. La sociedad también quería que Santo Tomás, este joven teólogo, pues también aportara sus luces, que no eran escasas, ni mucho menos. Lo llevaba a París ahora, a los 44 años, el maestro de la orden, y compuso entonces la segunda parte de la Suma, que es la más amplia, es la moral. Tiene 2 partes, la primera parte de la segunda y la segunda parte de la segunda. Así se divide la moral, compone esa segunda parte de la moral, y comenzó la tercera, que abarca los misterios de la encarnación y de la redención por Cristo. En la moral trata del ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios, del estudio del hombre en cuanto es principio de su obrar, dotado de libertad y con potestad para ser dueño de sus obras. Compuso igualmente diferentes comentarios a la Sagrada Escritura. No son pocos los comentarios que hizo a la Sagrada Escritura. Quizás uno de los más famosos sea el comentario que se le ocurrió hacer al libro de Job. Es un maravilloso comentario el que hace al libro de Job, pero también a las cartas de San Pablo, particularmente a la carta a los romanos y al Evangelio de San Juan. Le atrajo particularmente este Evangelio de San Juan, que según dice, forma a los cristianos en la vida contemplativa. No es un cronista que escribe muchas cosas. Jesús hizo esto y volvió a hacer aquello y después dijo, no, lo que interesa en San Juan es la teología, entendió Santo Tomás. Forma a los cristianos en la vida contemplativa, en el conocimiento de Dios. San Juan conduce al mismo creador de todas las cosas. Trata principalmente de la divinidad de Cristo en su Evangelio. En su tierra de Italia va a estar los últimos años de su vida, de 1272 hasta su muerte en 1274, desde los 47 a los 49 años de edad. Reanudó la composición de la tercera parte de la Suma y siguió comentando las obras de Aristóteles, todo hasta diciembre de 1273, en que dejó de escribir. Le dijo a su secretario cuando llegó por la mañana a ponerse a la escucha y escribir lo que Santo Tomás iba transmitiendo, le dijo, no puedo escribir más. Había colgado las plumas que utilizaba, había escondido los tinteros y no dictó ya nada más.
no podía. Eso tuvo lugar el 6 de diciembre de 1273, el día de San Nicolás de Bari. Pero había escrito antes todavía, pues, el tratado sobre la Eucaristía. Eso fue antes de diciembre de 1273. La Eucaristía es el alimento espiritual por antonomasia. No tenemos otro. El más importante de los alimentos espirituales es la Eucaristía. Se nos da en ella a Cristo mismo como alimento y como bebida. Obra la unidad del cuerpo de Cristo, la Eucaristía, sin la cual, sin esa unidad, no puede haber salvación. Es el fin, la Eucaristía, de todos los sacramentos. Hace presente la pasión y la glorificación del Señor. Santo Tomás se quedó sin fuerza para proseguir en la fiesta, decíamos, de San Nicolás de Bari, 6 de diciembre de 1273. Después de muchos ruegos de su secretario, Reginaldo de Piperno, le arrancó estas palabras: Reginaldo, no puedo, porque todo lo que he escrito es como paja. Le dio esa impresión. Menos mal que no le dijo a su secretario que lo quemara todo. Nos hubiéramos privado de tantos avances en el conocimiento de Dios, del mundo y de nosotros mismos. Fue llamado, a pesar de todo, por el Papa Gregorio X a participar en un concilio. Tal como estaba él, recibe una llamada del Papa, una invitación para que se pusiera en camino hacia el concilio. Y él se puso en camino, a pesar de su debilidad, a pesar de que no se veía con fuerzas para escribir más, se puso en camino y tuvo un accidente en casi nada más salir de la zona de Nápoles, un poco al sur de Roma, y en ese accidente va a causarle la muerte. Murió en el monasterio de Fossa Nova, al sur de Roma, en el 7 de marzo de 1274. No pudo llegar al concilio. El Papa llamó a Santo Tomás precisamente porque en ese concilio se iba a tratar de la unión de la Iglesia, de la unión de las iglesias ortodoxas, orientales, con la Iglesia católica. Cierto, Santo Tomás había escrito sobre el particular, lo había estudiado muy a fondo. ¿Dónde están las diferencias entre los griegos y los latinos? Todavía hoy las tenemos. Aquí mismo en Torrente tenemos alguna iglesia ortodoxa, ¿verdad? La iglesia rumana, si no me equivoco, está aquí en Torrente. En Valencia tenemos de la iglesia apostólica, de las iglesias acéfalas, de las iglesias orientales en general. Tenemos cristianos. Aquí mismo en nuestra enfermería tenemos 3 o 4 enfermeras ortodoxas. También. Él había escrito sobre el particular y sabía muy bien cómo unos y otros, más o menos, venían a acercarse en sus posturas a las mismas verdades, sobre todo en la verdad fundamental de la Eucaristía. Griegos y latinos aceptan una presencia real de Cristo en la Eucaristía, no solo una presencia simbólica o de recuerdo, sino una presencia real de Cristo en la Eucaristía. No pudo llegar, pues, a ese concilio de 1274, donde por otra parte también se promulgó un documento
en el que se hizo a la orden dominicana responsable de la difusión de una devoción que sigue en el mundo actual, que es el Santísimo Nombre de Jesús. Santísimo Nombre de Jesús es una advocación y es una devoción que parte de este concilio de 1274 y que, por ejemplo, en los Estados Unidos de América está muy difundida esta devoción. A mediados del siglo XX había unos 5.000 millones de asociados a las instituciones del Santísimo Nombre de Jesús en Estados Unidos de Norteamérica. Fiel hijo de la Iglesia, pues, se puso en camino hacia el concilio, pero muere, decíamos, el 7 de marzo de 1274. Su contribución al pensamiento filosófico y teológico fue enorme. Confesó al final de la vida que había predicado, enseñado y escrito acerca de los misterios revelados. Había escrito particularmente del misterio del cuerpo y la sangre de Jesús en la Eucaristía. Todo sin excepción, decía Santo Tomás en su lecho de muerte, lo sometía y ponía en manos de la Santa Iglesia Romana para su corrección. En la Universidad de París se conservaba un recuerdo y una veneración extraordinaria por Santo Tomás. 2 años antes de su muerte, en 1272, lo habían pedido de nuevo para que enseñara filosofía, la filosofía aristotélica, en París. Pero el capítulo general no se lo concedió. Pero ahora, cuando se enteran que ha muerto, quieren que sus restos vayan a reposar a la Universidad de París. Pidieron al capítulo general que les concediera los restos mortales de Santo Tomás. En aquella nobilísima ciudad, decían los profesores de filosofía, en aquella nobilísima ciudad que destacaba por los estudios, se estimaba que debía colocarse su sepulcro, porque allí recibió la formación y más tarde transmitió en las aulas su inefable doctrina. Con razón, añadían, honraba a la Iglesia sus restos y reliquias, como la honraba los restos y las reliquias de los santos. Y por lo mismo estimaban que era honesto y santo poseer con honor para siempre el cuerpo de tan grande doctor. No irá a París. Los restos de Santo Tomás dieron muchas vueltas hasta que por fin, en el siglo XIV, fueron llevados al sur de Francia y hoy están en el sur de Francia, en Toulouse, en una iglesia dedicada a los jacobinos, pero una iglesia en la que la propiedad del Estado pues la tiene muy cuidada sin duda alguna, pero que se celebra alguna misa de vez en cuando, claro. Una vez muerto, la orden le concedió los honores propios de quien había honrado altamente el hábito dominicano, con su vida y con sus escritos. No podía aceptarse que alguien escribiera de manera irreverente sobre este maestro, decía un capítulo de 1279. A principios del siglo XIV se mandaba, en un capítulo general celebrado en Zaragoza, que los profesores enseñaran en conformidad con la doctrina y las obras de Santo Tomás. Estaba prohibido vender sus obras, eran sagradas. Las obras de Santo Tomás no se podían vender así desconsideradamente. Otro capítulo presentaba la doctrina de Santo Tomás como la más sana y la más común.
Una vez canonizado en 1323, el capítulo de Burdeos le daba el título de venerable doctor y mandaba que se celebrara su fiesta litúrgica por toda la orden. Mandaba que los estudiantes de teología la estudiaran diligentemente, la doctrina de Santo Tomás. El capítulo de Milán de 1240 decía que su doctrina resplandecía por el orbe entero. El pensamiento de Santa Catalina de Siena y los sermones de San Vicente Ferrer están plenamente inmersos en la teología de Santo Tomás de Aquino. Francisco de Vitoria fue el que colocó la suma de teología, como libro de texto en la Universidad de Salamanca. La doctrina de Santo Tomás es la que ilumina sobre la evangelización de América. La primera evangelización de América está iluminada por la doctrina de Santo Tomás, con apostar por la persona indígena. La persona indígena es algo sagrado. Esa doctrina de Santo Tomás fue la que animó de manera muy especial a los dominicos en la primera evangelización de América. La doctrina de Santo Tomás en la actualidad, pues sería algo así como una segunda parte para profundizarla más o menos, como hemos tratado, o por lo menos intentado, de exponerla. Pero lo vamos a decir en pocas palabras. La exclaustración, primero la ilustración en el occidente, que fue el siglo alto de la ilustración, fue el siglo XVIII, puso en lo alto de todo el pensamiento la razón y dejó a un lado la revelación. La revelación era considerada como una especie de traba para que el ser humano progresara. Todo sería mucho más hermoso cuando se dejara a un lado todo lo que se derivara de religiones sobrenaturales. Naturalmente del cristianismo, ahí iban directamente. Es la razón la que tiene que conducir los pasos del hombre moderno, no la revelación. Era la postura ideológica de la Ilustración. Esta postura ideológica de la Ilustración, digamos que a los seguidores de Santo Tomás les dejó un poco desconcertados. Así fue en realidad, un tanto desconcertados. Sin embargo, hubo una reacción pronto, y esta reacción la hizo especialmente un maestro de la orden que quiso que los estudios dominicanos se insistiera de manera muy especial en la doctrina de Santo Tomás. La doctrina de Santo Tomás, con esa postura sana frente a la razón humana y esa postura sana frente a la revelación de Dios, es sin duda alguna un modo de enfrentarse con los desafíos del mundo occidental moderno. Este movimiento que se inicia particularmente en la orden dominicana va ganando terreno a lo largo del siglo XIX. Y en el siglo XIX surge lo que se llama el neotomismo, un nuevo Santo Tomás que hay que sacarlo a flote.
hay que estudiarlo profundamente, hay que dedicar mucho esfuerzo, hay que tener medios muy adecuados. A finales del siglo XIX, un fruto de ese esfuerzo del neotomismo fue la encíclica de León XIII, Aeterni Patris, que es de 1879, la vuelta a Santo Tomás. No es necesario que demos aquí textos ahora de esa encíclica, pero sí podemos decir que el Papa León XIII quiso que, sobre todo la Iglesia Católica, el mundo moderno, alentado por la Iglesia Católica, volviera la mirada a ese pensamiento, no de imitación sencillamente, sino ese pensamiento que empuja hacia una revitalización de la teología y de la filosofía. La Aeterni Patris fue un gran impulso que fue recogido en el siglo XX, y ese impulso lo recogieron especialmente teólogos que no eran sencillamente unos repetidores de la doctrina de Santo Tomás. No bastaba con que estudiaran sus artículos, sus cuestiones, que están muy divididas y muy estructuradas. No, era necesario estudiar a Santo Tomás con la idea de iluminar con su doctrina el mundo moderno. Uno de los teólogos que se distinguió de manera particular fue un español que daba clases en Friburgo de Suiza, que fue el padre Francisco Marín Sola. Este teólogo frecuentaba bastante el estudiantado de dominicos de Valencia. Tuvo mucho contacto con esos estudiantes de Valencia y les insistía una y otra vez de que la doctrina de Santo Tomás estaba llamada constantemente a ir evolucionando e ir iluminando el paso de la sociedad. Este teólogo, pues, hizo también sus maestros, sus discípulos, y dos discípulos destacados fueron el padre Emilio Sauras y el padre Marciliano Llamera, que vivieron en este convento. Dos teólogos que se habían formado en esa escuela, digamos, de renovación. Pero donde más se hizo un esfuerzo renovador fue en Francia. En Francia se dieron cuenta de que para estudiar bien a Santo Tomás era muy conveniente meterse en aquel mundo en que él escribió, en que él vivió, en que él pensó. Y los dominicos franceses, también jesuitas, hicieron un esfuerzo grande de renovación, de estudiar a Santo Tomás desde las fuentes, incluso de estudiar a Santo Tomás desde la filosofía que Santo Tomás captó de los griegos, de tal modo que los estudiantes franceses estudiaban directamente las obras de Aristóteles, directamente, no tenían manuales de filosofía, sino directamente las obras de Aristóteles, y no digamos directamente las obras de Santo Tomás, particularmente la Suma. En los centros dominicanos, por lo general, se estudiaba directamente la Suma. Nosotros la estudiamos aquí. Era el libro de texto de teología, la Suma teológica en todas sus partes, ¿verdad? En Francia de una manera muy especial. Y en Francia, por no decir nada más que dos nombres, se destacaron de manera particular el padre Cheny y el padre Congar. El padre Congar, sobre todo en el Concilio Vaticano II, dejó la impronta de esa renovación del pensamiento con raíces tomistas. Y bueno, la labor del padre Congar pues es extraordinaria en este sentido.
En el año 1974 se celebró el séptimo centenario de la muerte de Santo Tomás. Hicieron también un congreso, unos cuantos congresos, sin duda alguna, y se llevó adelante una edición de elementos para estudiar la doctrina de Santo Tomás. Entre paréntesis, León XIII había promovido una edición crítica de las obras de Santo Tomás finales del siglo XIX, estamos todavía en el siglo XXI y no se han terminado todavía esa edición crítica que empezó León XIII, no se ha terminado hasta ahora. Pero a mediados del siglo XX se hizo una obra en varios volúmenes, que aquí la tenemos en la biblioteca, titulada Índice de las obras de Santo Tomás, donde se va por conceptos extraídos de las obras de Santo Tomás. Con esos índices, que les costó, porque se puso en medio también del trabajo la IBM de informática, les costó pues 25 años en informatizar las obras de Santo Tomás y hacer ese índice también. Con eso se puede hoy día hacer una obra realmente fructífera, porque basta, incluso en nuestros ordenadores, puede ser este mismo que está aquí, se encuentran enseguida esos conceptos que están repartidos por todas las obras de Santo Tomás. Esa obra la llevaron a cabo los jesuitas. Los jesuitas son tomistas también, y han promovido una edición, la publicación de esta, digamos, la informatización del índice tomístico. Y en fin, Santo Tomás hoy día tiene revistas dedicadas. Hay una revista que desde hace ya bastantes años, todo lo que se publica a lo largo del año sobre Santo Tomás lo recoge, a veces incluso con un comentario. Podemos decir que en todas partes de la Iglesia hoy día Santo Tomás está muy vivo. No es un pensamiento el suyo, no son unas obras que han pasado, sino que están muy en la actualidad. Y voy a cortar ya, porque ya se ha hecho la hora de dejarlo. Bueno, pues nada más. Gracias. Gracias. Adiós. Muy bien.